Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este tutorial de este bolso de retazos de jean lona Canva. Tú lo puedes hacer con jean entero o otro tipo de tela. Las medidas ya las he dado en otros tutoriales de bolsos parecidos, pero esas medidas dan para crear infinidades de modelos según tu creatividad. Espero te guste. Aquí van a ver que las asas son de piel, pero puedes hacerla con cintura de jean o con dos pedazos de 40 o 50 por 10 centímetros. Nada más, espero que les guste. Si te gusta, comenta, dedito arriba, y si no estás suscrito, puedes suscribirte. Gracias por ver mi video. Bueno amigos, aquí les muestro que esto es un bolso que vamos a hacer con un modelo ya conocido, con las medidas, unas medidas ya conocidas por los que me siguen en este canal, de un bolsito que tengo que he hecho varios modelitos con esa misma medida, pero bueno, esas medidas dan para mucho, entonces según la creatividad. Entonces bueno, mira, estos retazos que ven aquí van a ser de 5 por 30 porque son lo que va a ir en los bolsillos, que vamos a empatar retacito por retacito y vamos a hacer unos bolsillitos, quedarían como de listas. Estos retazos que ven aquí más gruesos, de una medida más gruesa, son de 10 por 34. Esto vamos a hacer de cada color, que sería en mi caso gris, azul y negro, por aquí, y blanco. Estos retacitos van a ser el cuerpo del bolso, que tendría cada retacito 10 por 34 centímetros. Van a ser dos porque es para el cuerpo adelante y el cuerpo atrás del bolso. El fondo sería 15 por 34, que sería la telita gris esta, una sola pieza. Estos dos serían los laterales, que es 15 por 32. Y bueno, el foam o la entretela, lo que van a usar, o el foam termoadhesivo o la entretela, o la guata termoadhesiva que también, o el estabilizador, porque hay muchas formas de hacer un bolso estable. Va a medir lo mismo que el resultado final de los retacitos. Ahora se los voy a mostrar. Vamos a unir retazo con retazo a 1 centímetro. Cuando ya estén unidos todos los retazos, vamos a pasar una doble costura por las uniones. Bueno, mira, después de tener ya hecho lo que es los pedazos unidos, lo vamos a unir con el foam o con la entretela termoadhesiva, la planchan y le hacen, yo siempre le hago una costura en las orillas y aquí también serían los laterales y el fondo. Ahora aquí cortaríamos para la cremallera 40 centímetros, debe ser un poco más larga. Y 4 retacitos de 7 por 35, que esto sería con lo que vamos a hacer la cremallera. De los retazos que unimos, que eran los retazos pequeñitos, vamos a recortar a 20 por 22. Le va a sobrar unos pedacitos, que bueno, esos pedacitos después se pudieran aprovechar, no sé, para hacer un neceser que combine, uniéndolo con otros retacitos más. Pero vamos a darle para los bolsillos laterales 20 por 22, igual que vamos a hacerle dos forritos. Ahora vamos a pasar al forro, que sería ya el forro y el bolsillo interior de nuestro bolso. Mide 47 por 75. No se va a cortar, se va a dejar un panel de 47 por 75. Y para el bolsillo 35 por 25.
Y ahí tendríamos todo lo que lo que corresponde al bolso. Ahora vamos a empezar a unir las piezas y hacer el forro. En el caso mío, yo las asas de mano las voy a hacer con cuero natural. Es cuero de 1.5 centímetros de baquetilla, 1.5 centímetros o 15 milímetros, de 40 centímetros cada asa. En el caso que usted no tenga el cuero, la puede hacer del mismo vaquero o de otros retazos de tela parecido o lo que encuentre. Simplemente va a coger una tela que mida 40 por 10 o 50 por 10, depende del gusto, si la quiere más larga, si la quiere más corta. Estoy hablando del asa de mano, de coger el bolso. Va a doblar aquí a 1 centímetro, después con la plancha a otro centímetro y después va a doblar a la mitad. Va a coser por las orillas y ya tendría en grande, ¿no?, un asa hecha para su de mano. También esto se aplica más largo para 10-12 centímetros, porque al doblarlo nos quedaría de 5 centímetros de ancho. En este caso yo voy a usar para la correa, para el hombro, esta cinta de lona que mide 3 centímetros o 3.2 más o menos lo que mide, y mosquetones del misma medida, 32 o 3,2 centímetros, 32 o 3,2 centímetros los anillos, las anillas de. En el caso mío voy a ponerle de portanilla igual 10 centímetros por 5, 2, que haríamos el mismo procedimiento de las asas, doblaríamos, lo que aquí no doblamos al medio, simplemente dejamos aquí y pasamos 2 costuras y ya tendríamos el portanilla, que ahora yo se lo voy a enseñar. Esto es para la cremallera, que mide 5 por 8 centímetros, que es lo que iría para cubrir la cremallera. La correa 1.15 o 1.20, depende. Si usted quiere darle menos, le da menos. Si quiere darle 1.20, 1.15, usted valore. También cogeríamos una anilla, una hebilla de igual medida, de 3.2 o 32 milímetros, que es una hebilla ajustable, porque vamos a hacer la correa ajustable. ¿Ve? Ya están hechos los remaches, los portanillas. Los remaches no son necesarios. En el caso que usted no tenga, esto no influye en lo absoluto. Yo le pongo remache, pero si usted no tiene remache, con hacerle la costura como le expliqué anteriormente, pasándole la costura por aquí por las esquinas, uniendo las puntas, pasando las esquinas, le inserta la anilla, lo dobla a la mitad y lo pone aquí, a esta altura, para que entonces después, cuando vire, esté así. Le pasamos, marcamos primeramente el centro, y en el centro ponemos el portanilla con las anillas. Ahora haríamos los bolsillos laterales. Vamos a unir derecho con derecho, como ven aquí. Vamos a pasarle una costura de unión, como ven aquí, y vamos entonces a virar y pasaríamos entonces una costura en la orilla de la tela para que quede fijado nuestro bolsillo con el forro. Bueno, habiendo ya pasado las costuras de aquí, vamos a empezar a unir el lateral los bolsillos. Entonces sería
vamos a empezar a unirlo primero en las esquinas y después le haríamos estas pincitas. Van a ver que le sobra un pedazo y ese pedazo lo va a distribuir, lo que sí siempre en la misma dirección. Si es para allá, no vaya a poner uno para acá y otro para allá. Siempre en la misma dirección. Bueno, vamos a unir ya los bolsillos a el lateral. De esta manera le hacemos costura lateral y aquí, teniendo cuidado con las pinzas para que las pinzas puedan, ¿ves? Aquí. Nunca una pinza para acá y la otra para allá. Siempre las dos mirando hacia afuera. Bueno, aquí para unir los laterales con el fondo, vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a dejar, cuando estemos uniendo los laterales, 1 centímetro con el fondo, 1 centímetro sin coser en cada costura que den al finalizar. En las uniones, por ejemplo. Vamos a ver si se puede apreciar. Cuando usted haga esto, va a coser aquí y aquí. Ahora marque 1 centímetro por aquí y 1 centímetro por aquí, 1 centímetro por aquí y así, y va a dejar sin coser 1 centímetro. ¿Qué va a suceder con esto? Que aquí es donde vamos después a unir. Van a coincidir todas las costuras, tanto del cuerpo como de los laterales, como del fondo, de la base. Y entonces aquí es donde vamos a unirlas después. Entonces tiene que estar sin coser para poder cerrar después el bolso y poder unir todas las costuras y cerrar el bolso. Unimos derecho con derecho, de lateral y de base, y empezamos a coser aproximadamente 1 centímetro, depende. Aquí ven la puntada aquí ven el centímetro de separación que hay que dejar. Igualmente del otro lado. Miren, aquí van a hacer una mosquita en el centro, tanto del cuerpo del bolso como del fondo. ¿Para qué? Para que cuando vayan a poner, empiecen a ponerla desde el centro y les dé bien la medida de aquí de lo que van a dejar al final, para que esté todo bien parejito. Siempre marcar los centros, de arriba, de abajo. Cuando se van a empatar tantas piezas, es mejor emparejar los centros, marcar los centros para poder coser lo más parejo posible. Bueno, ya aquí está unida, ya aquí está unido todo el bolso. ¿Ves? Ya ahora, anterior a este paso, los que vayan a ponerle asa que no sea de cuero, que prefieran ponerla de denim, de la correa del denim, de la cintura, o de cualquier otro retazo de jean que hayan hecho el asa de mano, es el momento anterior, el momento cuando está abierta toda la bolsa,
de ponerle. A 6 centímetros del centro va a ponerle el asa y la va a fijar con una costura horizontal. A 6 centímetros la fija con una costura horizontal igual que esta, que trate de que sea por el mismo lugar donde está pasando esto o un poquito más abajo. Lo que sí después tiene es que cuando vaya a poner el forro, cuando vaya a coser el forro, tiene que pasar por debajo de esa costura para que cuando lo viren no se vea. Yo en este caso, como voy a poner asas de cuero, yo se las pongo después que ponga el forro. Pero cuando se va a poner asas de tela que van a ir fijadas ahí, hay que ponerlas antes. Hasta este tiempo más o menos, aún después si se le pasa ponerla, ahora es el momento. Ya después no puede ponerla porque le es muy difícil ponerla. Entonces ya iríamos al forro y entonces ya después no poner. Es el momento de poner o antes de unirlo o ya cuando tiene la unión esa en forma de cruz que tiene ahí, anteriormente le puse, es el momento de poner las asas de mano o ahora, como ya les explicaba. Bueno, pasamos al forro. Esto ya como les dije anteriormente es un forro que mide 47 por 75. Lo doblamos a la mitad y vamos a hacer vamos a ponerle 6 de alto por 6,5 de ancho en cada lado. Como ya les dije, a la mitad 6 por 6,5. Vamos a coserlo. Primeramente vamos a hacer el bolsillo y después vamos a coserlo para unir las piezas. Vamos a doblar la tela del bolsillo a la mitad y vamos a plancharla y vamos a coserla a 1 centímetro dejando una amplitud para después virarla. Ya virados los bolsillos, el bolsillo, y habiéndole pasado la costura, vamos a marcar 8 centímetros a partir del centro, que ya habiendo marcado el centro, vamos a bajar 8 centímetros. Aquí doblamos con la plancha, marcamos centro para poner centro con centro. No se ve muy bien porque la tela es estampada. Y entonces procedemos a hacer la costura, que vendría aquí, vendría por arriba de esta aquí, después aquí, doblaría aquí y volvería de nuevo. Ahora les muestro cómo queda. Bueno, ya está puesto el bolsillo y también en este caso yo le voy a poner del otro lado un bolsillo de uno de los jeans que utilicé para hacer el bolso. En este caso en color negro, lo voy a poner ahí, un bolsillo agregado más para que tenga el bolso. Bueno, y aquí tenemos el bolsillo puesto. Ahora pasamos a cerrar lo que es el forro y como siempre les digo, cuando cosan hay que dejar un espacio para cuando viremos el bolso, porque por ahí se va a virar. Entonces se cose, por supuesto, del revés y se deja ese espacio. Vamos a empezar cosiendo los laterales y después vamos a unir la base. Bueno, ya tenemos cosido esto unido y dejamos aquí igual, cosimos aquí y dejamos esto abierto. Aquí a 1 centímetro, como ven aquí, van a unir, abriendo las costuras, van a unir la base,
los 6 por 6, 5 que hicimos, unimos la base con una costura. Una cosita que les voy a explicar antes que de ponerle ya el forro, es que cuando vaya cosiendo y llegue aquí al final, muy importante, la parte de la base, meterle la punta hasta aquí. Va a ser una mosquita aquí, va a pellizcar y va a introducir la parte que dejamos sin coser hacia adentro. Y va a pellizcar aquí y con la máquina va a pasarle por encima. En el caso que su máquina no pueda coserlo, porque a lo mejor le hace mucho, va a coserlo de la manera esta, así. En vez de ser recto, cuando llegue aquí, después que tenga la costura hecha, le pasa así. Y ya cierra lo que es los 1 centímetro que habíamos dejado sin coser. Para la cremallera vamos a coger y vamos a marcar en una de las tiras que cortamos para la cremallera, vamos a medir 1,5 centímetros en el principio y 1 centímetro al final. A partir de ahí vamos a colocar la cremallera doblada, la punta, vamos a doblarla, vamos a coserla y de ahí vamos a darle una costura de seguridad para luego ponerle arriba lo que vendría siendo el forro, que yo se lo voy a hacer igual, de jean igual, jean por aquí y jean por acá. Pero si usted tiene otra tela, quiere, se la puede poner en una tela de forro. Igual haríamos lo mismo, igual 1,5 centímetros al principio hasta el final. Tiene que marcar aquí y marcar dónde va a coser. Aquí termina la costura para luego entonces poder virar todo, hacer costuras y poderlo virar. Bueno, aquí ya ponemos la tela que va a ser nuestro forro, como ya les dije. Entonces vamos a empezar a coser, ¿ves la marquita? Dejando 1 centímetro, lo que por la parte de atrás. Guiándose por esta costura que ven aquí, le pasan por arriba la costura y ya tendrían hecha la costura completa de la cremallera. Esto evita que nos quede una costura más que la otra, más alta, más baja, eso. Entonces yo lo hago 2 veces, le pongo, primero le paso y después le vuelvo a pasar. Pero bueno, si usted quiere, lo hace como usted. Esto es para la persona que no sepa, no. Entonces, como todo, se deja. Ahí ya tendrías la marca ya del 1,5 y del 1. Porque ya está, la misma costura te lo dice. Cuando ya tengan hecho la cremallera, la viramos, ¿ves? De esta manera. Y entonces esta parte hacemos la misma operación. Cosemos y después viramos y por la misma costura le pasamos. Bueno, mira, ahora cuando pasen la costura, la misma operación. Ponen ahí a 1,5 por aquí y a 1 por aquí. Pasan y fijándote por la costura, le pasas arriba de esa misma costura, lo verás al revés por supuesto, le pasas por arriba de la costura la otra costura. Y ya cuando esté, lo viras y vas a ver cómo sale la cremallera. Mira,
con el trocito que cortamos de 5 por 9, vamos a doblarlo a 1 centímetro aproximadamente y vamos a pasarle por las esquinas. Entonces, lo pondríamos aquí de esta manera. Pónganlo aquí. Lo vamos ahora a coser. Le vamos a virar así. Lo acomodaríamos bien y le pasaríamos una costura por aquí. Y si quieren, bueno, le pueden pasar de nuevo por aquí, por aquí, por aquí. Pero bueno, yo le voy a pasar por aquí y por los dos laterales. Bueno, ahora ya habiendo cosido, así quedaría. Vamos a pasar a 1,5 centímetros una costura para cerrar la parte del principio de la cremallera. Solamente esa parte. Me paso una costura a la otra igual. Habiendo pasado la costura del 1,5 centímetros, vamos a hacerle unos piqueticos, ¿ves? Y entonces después lo viraríamos. Y quedaría así con una curvatura. Y después le sacaríamos un poquito más. Y queda para pasarle después aquí con... Entonces, ahora por la parte vamos a doblar las orillas de la otra parte que ya teníamos, doblamos. Entonces procederíamos a hacer una costura aquí, a cerrar ya esta que tenemos aquí y pasaríamos esta sacando bien esto y sacaríamos entonces todo. Bueno, para que entiendan mejor, ya aquí se las viré. Entonces, este es el principio, ¿no ve? Al virar va a quedar así. Y el final hay que doblarlo de esta manera. Van a tener la marquita que les va a guiar ahí. Lo doblan, les va a quedar así. Entonces van a venir con la máquina de coser y van a pasarle por toda la esquina a la cremallera. Y van a cerrar aquí también y van a coser aquí. Exactamente igual van a hacer con esta. Va a venir con la máquina por aquí, va a hacer la costura toda completa y aquí va a virar y va a terminar aquí. Y ya tiene la cremallera lista para ponerla en el bolso. Y aquí tendríamos la cremallera lista para ser insertada en el bolso. Ahora va a poner la cremallera de esta manera, quedando el derecho contra el derecho de la bolsa. La bolsa al derecho, el bolso tiene que estar adentro, la parte derecha, y la parte de revés tiene que quedarle por fuera para que esta cremallera quede bien. La cremallera tiene que ser de 40 centímetros.
35 y algo no puede ser, tiene que ser de 40 centímetros y si quiere un poquito más para que le quede más desahogadita. Pero bueno, ya con 40 pasa. Bueno, ya así quedaría ya lista, insertado ya la cremallera en el bolso. Acuérdense que es derecho con derecho. ¿Ve? Aquí está de revés. Y entonces, derecho con derecho. Bueno, ahora vamos a insertar, como ven, el forro en el bolso, que también sería derecho con derecho. Recuerden siempre con este modelo, con el bolso virado del derecho para adentro y el revés para afuera. Entonces, aquí tendríamos entonces ya para coser por la orilla a 1 centímetro para cerrar el bolso. Después lo viraríamos y pasaríamos una costura también por la orilla, que se las enseñaría ahora. Y aquí tendríamos cosida todo el borde del bolso unido al forro. Ahora vamos a proceder a virar el bolso. Mete la mano por el hueco y vira el bolso. Bueno, como pueden ver, así tendría que quedarte cuando lo viras. Entonces, aquí vas a coserlo, a cerrar la costura o con una puntada invisible o a máquina. Y entonces, ya cuando tuvieras hecho eso, pasarías a cerrar o como quieras, primero una cosa y después la otra. A pasarle por la orilla a la costura, al bolso, perdón. Bueno, ahora vamos a pasarle una costura por todo, doblamos aquí y pasamos la costura por todo alrededor del bolso. Bueno, yo aquí le di a la correa, que es de lona de algodón, le di 115 centímetros. Cogí el mosquetón y lo cosí aquí, en forma de un cuadrado. Ahora bien, puse la hebilla, puse esto y ahora voy, para los que no sepan, vamos a abrir aquí la hebilla, a ver si se puede apreciar bien. Vamos a insertar primero este aquí. Cuando lo tengas afuera, lo vuelves a meter para el otro lado. Da un poquito de trabajo, pero sale. Ya está. Aquí también le doblamos aquí y vamos a pasarle una costura. Ya pasándola aquí, cuando tengan aquí la costura pasada, ya esto corre normal, rueda normal, ¿ves? Y ya tienen la vía ajustable terminada también y la correa también. Voy a la máquina a darle la costura y ya. Mira, aquí está la hebilla, este es el doblez que le hice y ahora con mucho cuidadito le pasamos aquí una simple costurita para que esté ahí, no se nos mueva de ahí.
Y ahora le puedes regular como quieras. Más chica, más grande, más pequeña, como quieras. Y ya tenemos la correa para el bolso. Bueno, vamos a pasar ahora a poner las asas de mano. Aquí, como ya les dije, depende 40, 50. Si la quieren un poquito más corta, más larga. Bien, le van a poner 1 centímetro y 2 centímetros. A 1 centímetro de la esquina van a marcar el punto y a 2 de este le van a marcar el otro punto. Así van a hacer con todas. Ahora, después de marcar, vamos con un aparatico de esto. Si no tienes un aparato de esto, puedes hacerlo con esto, pinchando ahí y pasando un poquito de trabajo, pero se hace. Porque yo cuando no tenía el aparato este lo hacía. Entonces, aquí viene. Empiezas a el otro igual. Va a venir al centro, que le quedarían el centro de lo que es este pedazo. Porque ya esto usted lo tiene todo marcado, lo tiene bien. Va a venir al centro, va a marcar la mitad de lo que le dé, la mitad, y de la mitad hacia acá va a marcar 6 centímetros y 6 centímetros. A partir de los 6 centímetros coloca el asa. Y ahora voy a pasar a remachar. Bueno, aquí ya estamos a los 6 centímetros de aquí. Ponemos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es, yo en mi caso tengo el aparatico. Entonces, con el punzón pinchamos y sacamos por atrás. A veces abre bien, a veces hay que ayudarlo. Siempre tienen que poner el de arriba primero para después acomodar el de abajo. Abriríamos ahí. Metería, este remache es de 9 por 8. Y aquí lo pasamos, está pasado. Ahora vamos a remachar. En mi caso tengo este aparatico. Vamos a ver si se puede ver bien, porque vamos a remachar el de arriba primero. Y ahora vamos para el de abajo.
En mi caso yo tengo este aparatico, pero también venden para de martillo. Bueno amigos, ya llegamos al final del tutorial, espero les haya gustado, espero que aprendan y puedan hacerlo. Y bueno, este bolso mide 45 aproximadamente por 30, para que tengan una idea de los bolsillos. Es un bolso muy cómodo, muy práctico. Aquí también pueden meter, así sea paraguas pequeño, también para cuando llueve. Aquí mira, tengo metidas 2 cosas, pero mira todo el espacio que tiene. Su bolsillo, su otro bolsillo de jean, su cremallera. Bueno, espero hayan aprendido un poquito más hoy conmigo. Este modelito da para mucho, estas medidas da para la creatividad, para que puedan hacer varias cosas con ella, no solo este modelo, sino muchos más, según su creatividad. Y bueno, si te gustó, dedito arriba y suscríbete.